programa Ser Mejor Ser. Este día nos acompaña por aquí como siempre Jazz, un placer tenerte por aquí. Buenas tardes a todos. Y el tema que vamos a tratar del día de hoy es precisamente de una de las enfermedades que antes de que estuviéramos pasando por el tema o por la situación en la que estamos el día de hoy, pues era la causa principal de muertes en el país, o bueno, más bien una enfermedad que silenciosamente ha ganado territorio de manera mundial, pero específicamente en México les hemos ido ganando a muchos países. Así es, entonces vamos a tratar el tema de la diabetes y vamos a empezar primeramente que nada, Jazz, vamos a ver qué es la diabetes, por qué se produce la diabetes, es diabetes, no diabetes, y vamos a empezar a verla por ahí. El programa va a estar súper interesante, por ahí ya les compartimos el link para que ustedes pues por ahí nos manden sus saludos, sus preguntas, para que en el momento en que nosotros podamos pues se los vayamos contestando. Y pues como lo comentabas la semana anterior, ya este tema da para muchas horas, muchos programas, pero vamos a tratar de ver aquí un poquito general y después ya en los próximos, si se da el caso, pues seguimos viendo el tema en lo especial o en la especialidad, en los detallitos, claro. Pero por lo pronto que tengan por ahí toda la información que sea de manera general y para que estén un poquito informados, porque este programa lo hacemos de esta manera, para que todos sepan un poquito de los temas que vamos a ir tratando por aquí. Empezamos por ahí para saber y para poder decir qué es la diabetes. La siguiente diapositiva por ahí, Walter, por favor. Empezamos por ahí ya. Muy bien, pues sabemos que la diabetes es una enfermedad sistémica, es una enfermedad crónico-degenerativa, que quiere decir que una vez que te da y no te cuidas, pues poco a poco va dañando algunos órganos hasta, pues sabemos, llegar pues desgraciadamente a la muerte si es que no te cuidas. No es que los queramos asustar ni nada, pero tenemos primero que identificar qué es la enfermedad, en qué consiste y cómo puedo yo a lo mejor darme cuenta de lo que está pasando en mi cuerpo y entonces poder ir con el médico. Y en este caso tenemos también que esta diabetes pues puede tener grados variables de predisposición hereditaria, podría ser, y también pues participan muchos factores ambientales. El estrés es uno de ellos, también los alimentos en los que yo voy a tener acceso, el tipo de alimentación, la falta de ejercicio, vaya, son muchos los factores que están relacionados a esta enfermedad y que bueno, se caracteriza por los niveles altos de glucosa o una hiperglucemia, que son los niveles altos de glucosa en sangre, debido específicamente a la deficiencia o a la disminución en la producción o bien también en la acción o el trabajo de la insulina en nuestro cuerpo, y bueno, que desgraciadamente afecta el metabolismo de hidratos de carbono, de proteínas, y también afecta el metabolismo de las grasas. Hay que recordar, como ya lo hemos platicado en otros programas, que pues el nutriente que más necesita, o bueno, el favorito para nuestro cuerpo para metabolizar y hacerlo energía, es precisamente la glucosa. Sí, entonces el páncreas es el que se encarga de secretar esta insulina, que es la que hace que la glucosa se disuelva o sea absorbida por las células, que puede entrar a la célula para entonces que todo lo que hay dentro de nuestra célula lo pueda metabolizar y utilizarla realmente como energía. Entonces hay que ser muy concisos aquí y decir, y qué bueno que ahorita tú estabas platicando de qué se trata esta diabetes o de qué se trata esta enfermedad. Y es bien necesario que nosotros, ya tenemos por ahí la siguiente diapositiva, hay que ver que hay diferentes tipos de diabetes, porque luego cometemos el error de que oímos que hay una persona en nuestra familia o de algún conocido que tiene diabetes y de inmediato todos pensamos en la diabetes tipo 2, que es la más común, sin embargo, no es la única. La diabetes tipo 2 es la que nosotros nos producimos al momento de ingerir tener malos hábitos alimenticios, no tener el estrés, pero obesidad. Sin embargo hay otros tipos de diabetes y es necesario que todos estemos informados, porque luego
Desgraciadamente vivimos en un mundo tan acelerado y tan falto de empatía últimamente que se nos hace muy fácil criticar a las personas. Yo vimos que alguien tiene diabetes y ay, pues es que se la bañó, es que comía muy mal. Sí. Y hay ocasiones en las que no es así. Y vemos por aquí entonces, Jazz, y vamos a platicarlas rapidito, que hay 4 tipos de diabetes. La diabetes pues, tipo 1. Tipo 1, así es. La diabetes tipo 1 es donde el paciente tiene que utilizar insulina. ¿Por qué? Porque su páncreas no secreta insulina. Puede deberse que podría hasta cierto punto entrar en otros tipos específicos, a defectos genéticos, a problemas autoinmunes, etcétera. Generalmente se le conocía como la diabetes juvenil, antes así era llamada diabetes juvenil. ¿Por qué? Porque se detectaba en edades muy tempranas, o sea, en los niños cuando estaban chiquitos se detectaba. Entonces esta es la diabetes tipo 1, donde la persona tiene que utilizar diariamente insulina porque el cuerpo no la produce, entonces la necesitamos precisamente para que nuestro cuerpo pueda tener la energía necesaria. Después tenemos la diabetes tipo 2, que generalmente ahorita todas las recomendaciones que vamos a dar van a ir enfocadas en esta diabetes tipo 2, que hay una mayor población, pero si lo desean, más adelante podemos estar hablando también de las demás. Y bueno, la diabetes tipo 2, como decía ahorita Leti, pues sí, generalmente se da en personas, en adolescentes. Desgraciadamente ahorita ya lo estamos viendo desde en adolescentes. Estamos viendo también personas adultas más jóvenes o el adulto joven con esta enfermedad, donde hay ingestas excesivas de alimentos, donde hay un sobrepeso y ya el cuerpo o nuestro páncreas se cansa de estar luchando durante tantos años con estos malos hábitos que tenemos y llega un punto en el que empieza poco a poco a disminuir la cantidad de insulina. Entonces es cuando vamos viendo que los valores poco a poco van subiendo hasta que se hace un diagnóstico a tipo 2. Y hay otros tipos específicos, como les decía, que hay diferentes defectos genéticos, infecciones, etcétera, que pueden llegar también a producir algún tipo de diabetes. Y pues obviamente una diabetes gestacional, que esta casi siempre se detecta entre la semana 20-25, que a veces sucede porque son cambios hormonales en el organismo. A veces se puede detectar un poco más temprano cuando se tienen algunos factores de riesgo en la mujer, pero bueno, esta únicamente es durante el embarazo. Sí, esta diabetes gestacional es la que conocemos como la diabetes que nos da a las personas, a las mujeres, específicamente cuando estamos embarazadas, que es, como tú señalabas, que más o menos en la semana 20 es donde se nos hace una alteración. Y aparte es donde se nos hace, si acudes obviamente a revisión con tu ginecólogo, te hacen esta prueba de la curva de tolerancia. Curva de tolerancia a la insulina, y entonces ya es donde se puede detectar, y con buena alimentación y control no pasa de que se quede en una diabetes gestacional. Tienes al bebé y no pasa nada, ya sigues con una vida normal. Si quiero nada más recalcar y aclarar por ahí que es bien importante que nosotros como mamás estemos ahí al pendiente precisamente de este tipo de diabetes, antes de pasar con el tema que nos atañe, que es la diabetes tipo 2, que es la más común aquí en México, que sí es bien necesario que nosotros como mamás estemos ahí al pendiente también de las características o de cuáles son los síntomas de un niño con diabetes tipo 1. Tengo pues la fortuna de conocer una amiga, una gran mujer, porque luego nosotras somos muy bendecidas y casi todos somos muy bendecidos de que tenemos hijos completamente sanos, pero tengo por ahí una amiga que está en Boston y fíjate cómo Dios es tan grande. Ella viene a pasar vacaciones de Navidad acá con su mamá, con su familia, y estando aquí en Monterrey, su niño que tenía en ese entonces unos 8 o 9 años, si no mal me equivoco, sí, alrededor de esa edad, estando en casa de su mamá, que es doctora, pues ella nota, uno de los síntomas es cuando el niño se orina en la cama, y el niño pues, o sea, normalmente es un niño que no hace eso, y el niño tiene en ese entonces tenía 8 o 9 años, el niño evidentemente no hacía eso. Ella ya había notado que no tenía mucha sed, que estaba orinando mucho. Estos son síntomas para que nosotros como mamás estemos por ahí al pendiente de estos síntomas. Como quiera ahorita los vamos a ver, es precisamente que tenía mucha sed, que el niño tenía muchas ganas de ir al baño, el niño mucha hambre, ya tenía, la energía se le iba un poquito para abajo. Y al momento de que ya se da este último síntoma, que fue cuando notó que el niño se había orinado en cama, ya ahí su mamá, que es doctora, le dijo, ¿sabes qué? No es normal,
vamos a hacerle por ahí un chequeo, ya el estudio, y pues resulta que efectivamente el niño diabetes 1, ¿no? Entonces, increíble, el mundo fue algo súper fuerte, y quiero felicitar y quiero de verdad darle gracias a Dios porque nuestros hijos son sanos, pero de verdad que mis respetos y mi admiración completa para todas las mamás que tienen algún chiquito con algún tipo de padecimiento. Porque quiero comentarles que si para nosotras tratar con pacientes mayores, o sea, adolescentes, adultos, que les dices, tú ya tienes diabetes, ya no vas a poder comer como comes ahorita, tienes que cambiar tu alimentación, tienes que cambiar tus hábitos, tanto de ejercicio, horarios, todo. Pues imagínense un chiquito de 9 años. Entonces, qué fuerte, o sea, a ella le cambió el mundo por completo. O sea, la mamá le dijo, ¿sabes qué, Claudia? Ahorita ella ya está otra vez de nuevo en Boston, pero sí le dijo, quédate aquí, vamos a hacer todos los estudios para ver en qué etapa está y todo. Súper difícil, imagínense que el chiquito pues se tiene que estar inyectando insulina, porque el pues acoplamiento. Es la diabetes tipo 1, o sea, fue un sufrimiento, todas nosotras las amigas en shock, pero ¿cómo? Porque pues, o sea, evidentemente ella con una alimentación sana, o sea, y luego ella me comenta, ¿sabes qué? También lo más difícil es lidiar con la ignorancia de la gente. Con la ignorancia de la gente, que era lo que les decíamos nosotros en un principio. Tú oyes diabetes y de inmediato dices, ay, pues es que tenían terribles, o sea, no conoces ni siquiera a la persona y de inmediato emitimos un comentario de, ay, pues seguramente el niño comía muchos dulces, y no es el caso. Entonces, qué fácil se nos hace opinar, y hay veces que no sabemos la realidad de las otras personas. Entonces, ella me decía, pues sí, es muy cansado, le cambió la vida por completo. Sí. Porque tienes que cambiar alimentos, porque tienes que estar al pendiente, porque el chiquito tiene que seguir siempre con su inyección, estar preparado. Claro. En la escuela tuvieron que avisar, bueno, una serie de estudios, una serie de cosas muy difíciles, y obviamente viene el temor de, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con el niño? La incertidumbre de tú como mamá decir, muy bien, está pasando por esto, ¿y qué va a pasar en un futuro? Todas como amigas obviamente platicamos con ella y le decíamos, no amiga, pues aquí estamos para apoyarte y todo. Y gracias a Dios, pues hemos estado viendo cómo la tecnología ha ido cambiando y apoya mucho. Claro. Tenemos ahí al Jonas, uno de los Jonas Brothers, guapísimo el muchachito, y eso era lo que yo le decía, amiga, él también desde chiquito, mira, diabetes 1 y está súper guapo. Y tiene su microinfusora que trae aquí pegada en todo el tiempo, que va dando la cantidad de insulina en su cuerpo, y afortunadamente ya hay mucha la tecnología que puede ayudar precisamente para este miedo y para este temor en los chiquitos, que a veces son hiperglucemias, luego son hipoglucemias. Entonces siempre los papás pues están muy preocupados más en sí del niño que lo está pasando, porque él va aprendiendo, él va conociendo, y a veces resultan ser los mejores maestros para muchos otros pacientes. Entonces, y se adaptan mucho más rápido, y a veces acatan mejores las recomendaciones. Claro. Y los papás estamos como en shock, y ellos no, ellos utilizan su glucómetro, se aplican la insulina y lo hacen todo de manera tan natural. Que fue lo que ella nos comentaba, porque o sea, cuando pasó esto todas en shock y todo, pasan meses, regresa a Boston y luego regresa aquí a Monterrey, porque déjame te cuento que aquí en Monterrey tenemos muchos doctores, o sea, ella estando en Boston, se vino para acá, para Monterrey, porque supo, obviamente como mamá, vas buscando qué diferentes cosas te pueden ayudar con el niño, y ella dio con unos estudios que estaban haciendo aquí en Monterrey. Entonces se viene para acá, ya la vimos y ya nos platica, y era precisamente lo que tú estás diciendo, ella ya nos decía, ¿sabes qué? Es que me asombra, mi hijo, o sea, yo pensé que íbamos a batallar. Sí me pregunta, mamá, ¿por qué los otros niños sí pueden comer esos dulces y yo no? Pero le explico y él entiende perfecto, y él así, tal cual lo estabas diciendo, así es el pequeñito ¿no? Entonces, amiga, un besote enorme, estamos aquí para cualquier cosa que tú necesites, y ella fue de las primeras que me dijo, es un tema súper importante, Leti, y por favor, sí platiquen que existe este tipo de diabetes y que uno como mamá tiene que estar ahí al pendiente, porque gracias a Dios se detectó a tiempo y le están dando seguimiento y hay tratamiento, pero pues entre más vaya pasando y uno como mamá no se dé cuenta, pues hay ahí algún desgaste en los órganos, ¿no? Entonces, sí es bien importante que nosotros como mamá estemos atentos de todos estos síntomas. Y bueno, ahora sí, seguimos por acá, ya con el tipo de diabetes 2,
que es el que más aqueja ahora aquí al país, Sí, ¿no? estamos hablando que el criterio de diagnóstico específicamente para diabetes tipo 2, tenemos ahí, si ustedes pueden ver, los rangos de glucosa de los diferentes estudios que se realizan, pero principalmente cuando vemos una glucosa en ayuno. ¿Qué es una glucosa en ayuno? Es cuando nuestro cuerpo generalmente durante la noche ayuna, no recibe nada de alimento, y en la mañana, al día siguiente, generalmente es cuando casi siempre se hace la toma de estudios. Entonces, en una persona o en un paciente o en una persona, podríamos decirlo normal, los valores de glucosa deberían de ser entre 70 a 99, mientras que tú estés en esos rangos, podría decir que estás bien. Ojo, hay que tener mucho cuidado con las personas que luego se hacen este tipo de glucosas en ayuno y que dicen, tengo 97, tengo 98, tengo 99, aún así esos valores, híjole, a lo mejor hoy sí te salió así, pero tal vez mañana te pudiera estar saliendo 105, 107, etcétera. O sea, ya estás muy cercano al límite superiores, exacto. Entonces no hay por qué esperarnos a brincar ya esa línea para empezar a hacer cambios. En una prediabetes, ¿qué quiere decir? Que esta prediabetes, los valores pueden estar entre 100 hasta 125 miligramos por decilitro, donde hay muchos pacientes que dicen, es que estaba prediabetes, pero ya me curé. Ya me curé, ¿por qué? Porque empiezas a hacer cambio de hábitos, empiezas a cuidar tu cuerpo, a hacer ejercicio. Entonces, si antes te salía entre 100 y 125, pues entonces ya te sale el 90, el 92, etcétera. Y es cuando dicen, yo me curé de la diabetes, ¿sí? Que bueno, ahorita ya hay muchos estudios que hablan precisamente sobre la reversión de esta enfermedad, pero bueno, así te platican y te comentan, pero estás en una etapa de prediabetes, que si luego tú cambias, que tú dejas de llevar una buena alimentación, dejas de hacer ejercicio, cambias de hábitos nuevamente, pues entonces esos valores van a aumentar nuevamente y vas a estar dentro de ese valor nuevo. Ajá. Pero ya cuando estamos hablando específicamente de un diagnóstico de diabetes, que ojo, este diagnóstico lo tiene que realizar el médico, hay que llevar los estudios de laboratorio que el médico los pide, o el endocrinólogo de preferencia, pues te pide tus estudios, y cuando estamos viendo valores o glucemias arriba de 126, y que ya no nada más es esta glucemia, sino hay otras pruebas como lo que es la hemoglobina glucosilada, que nos da un porcentaje, como puede ser también la curva de tolerancia a la glucosa, donde se da una carga de azúcar vía oral, y se espera, que esto generalmente es lo que se hace en mujeres embarazadas, donde nos esperamos a ver cómo van cambiando a la primera hora, a la segunda hora estos valores, y ver cómo va reaccionando el páncreas precisamente en metabolizar esta carga de glucosa. Entonces, cuando los valores están arriba de 126, entonces ya estamos hablando de un diagnóstico de diabetes. Ojo, no podemos utilizarlo como único, la glucosa en ayunas, como único diagnóstico y un indicador. Tenemos que, bueno, el médico lo coteja con otros valores, que si hay, como ahorita tú decías, que si hay mucha sed, que si hay muchas ganas de orinar, que si hay fatiga, que si hay también mucha hambre, porque te da mucha hambre porque realmente tu cuerpo no se está alimentando adecuadamente, no hay energía en tu cuerpo, empiezas a perder peso, que a veces pasa mucho en los pacientes, empiezan rápidamente a perder peso, pero dicen, no, yo estoy bien, estoy perdiendo peso, pero luego se empiezan a sentir mal, no pueden dormir bien porque van a cada rato al baño. Entonces ahí tenemos polifagia, polidipsia, poliuria, las 3P de la diabetes, que son focos rojos que nosotros tenemos que estar atentos para poder ver, entre otros fatiga, etcétera. Entonces estamos hablando de que así es como el médico puede diagnosticar lo que es una enfermedad de diabetes. Así es. Bueno, seguimos por ahí, por favor, con la siguiente diapositiva. Y vemos por aquí precisamente un diagrama para que ustedes más o menos vayan entendiendo cómo es el nivel normal de la glucosa en sangre y cómo es que se metaboliza, ¿no? Exacto, que es lo que ahorita tú decías, que la insulina, que estamos viendo ahí el páncreas, nuestro cuerpo ingiere alimentos, que es la parte de los triangulitos azules, y la insulina son los puntitos negros que van ahí. Cuando nuestro cuerpo detecta que estamos consumiendo cualquier tipo de carbohidratos, inmediatamente se prepara y empieza a secretar la insulina. Entonces vemos en las células normales cómo gracias precisamente a esta insulina la glucosa puede entrar a la célula.
Entonces, en el tipo 1 tenemos que no existe absolutamente nada de insulina, si ven no hay puntitos negros porque el cuerpo no la produce, entonces tenemos que utilizar alguna microinfusora, alguna pluma o lo que es la jeringa para poder inyectar la insulina. Y en el tipo 2 pues vemos que hay muy poquita cantidad y que a lo mejor pudiera entrar o a lo mejor no. Entonces ahí es donde empezamos a ver los valores elevados en sangre. Y es entonces en la tipo 2, que es como tú mencionabas, que es cuando ya el doctor te la diagnostica y empiezan con algún tipo de medicamento como es la metformina, o incluso en valores como prediabetes, todavía te pueden llegar a decir, ¿sabes qué? Antes de darte el medicamento, vamos a intentar con un cambio de alimentación, y es cuando llegan con nosotros, ¿no? Pero era lo que comentábamos ahorita al principio. Por ilógico que parezca, es más fácil tratar a veces con pacientes chiquitos. Es muy triste, es más triste todavía, es más fuerte para nosotros hablar de este tipo de cambio de alimentación con los niños, pero ellos todavía lo aceptan un poquito más que con personas mayores. Las personas mayores son las más, todavía adultos es un poquito saborucos. Pero es que también depende mucho de la personalidad del paciente. Sí. Hay algunos pacientes que dicen, no es cierto, yo no tengo diabetes, el médico se equivocó, no yo, porque yo me siento muy bien, yo me siento súper bien. Pues sí, pero tú lo ves y que ya bajó de peso y luego que a cada rato va a orinar, o sea, tú ya le ves después los signos y él empieza a decir, no, yo no la tengo, yo no la tengo. Estoy siempre en 127, 128, a veces me salen 110, entonces pues no la tengo porque hay días que sí me sale y hay días que no me sale. Entonces no soy, no es que sí eres. Otra cosa es que no lo aceptamos porque no estamos dispuestos a cambiar, a hacer esos cambios que son realmente necesarios y que son indispensables en el tratamiento de la enfermedad. Y más que todo porque por el tipo de consecuencias que lleva el no cuidar este tipo de enfermedades. Y es que ahorita antes de llegar aquí, estaba hablando con una muy buena amiga, Gaby, te mando un saludo, que vive en Guadalajara, pero es aquí norteña, y me dice, amiga, es que ir a Monterrey, yo ya sé que me regreso para acá con 5 kilos arriba, porque acá todavía en el norte somos mucho, pues de toda la comida procesada, estamos muy americanizados, tenemos todo, muchos, o sea, los cafés helados y todo eso está lleno de carbohidratos, mucha comida procesada, y aquí no estamos, aquí en el norte no estamos acostumbrados a, ya poco a poco hemos ido avanzando, pero no somos mucho de comer ensaladas o verduras, y en cambio del centro para abajo de la República sí son mucho de comer verdura y todo eso. Digo, no podemos negar que en general como país tenemos un problema de sobrepeso, o sea, están los churros, los tamales, las tortas, entonces sí es un problema grave. Y así como decíamos ahorita al principio, antes el tipo de diabetes, el tipo 1 era el llamado juvenil o infantil, pero por los hábitos alimenticios que desgraciadamente hemos cada vez tenido peor, de generación en generación, pues ya tenemos mucha obesidad infantil que lleva al tipo de diabetes 2. Que es provocado precisamente por los alimentos que consumimos. Entonces, como dice Jazz, desgraciadamente nos topamos de repente ahí con pacientes que, como todavía no sufren las consecuencias, acuérdense que la diabetes es otra de las enfermedades que llamamos de las enfermedades silenciosas, porque tienes los síntomas pero no los sientes o no te sientes mal. Una gripa, pues la gripa te tumba y dices, no, si estoy bien enferma de la gripa. Y en cambio la diabetes era como tú dices, van esos valores poco a poco subiendo y tu cuerpo pues se va resistiendo, se va acostumbrando hasta cierto punto, luego van esos niveles todavía subiendo más y tú te sigues a lo mejor sintiendo bien, hasta que ya empiezas con valores mucho más altos de 270, 300, etcétera, y empiezas con estos síntomas, pero no sabes durante cuántos años estuviste anteriormente teniendo esas ligeras glucemias altas poco a poco hasta que el cuerpo ya no resiste, el páncreas ya no puede funcionar adecuadamente y llega el punto donde es de repente. Hay pacientes que me ha tocado
que se les detecta porque tuvieron un preinfarto donde tanto tiempo estuvo con niveles altos, más aparte una complicación en la presión arterial, más aparte otras complicaciones, y se detecta ahí. Otras personas pues ya empiezan con pérdida de vista o ya empiezan con problemas en riñón, y pues la diabetes no se detecta a tiempo. Exacto, entonces teniendo todo para haber prevenido este daño, porque pues una vez que ya el cuerpo no está funcionando al 100%, porque aunque, como dice ya, aún y cuando los valores sean 125, 126, pues ya tu páncreas está sobretrabajando, no está trabajando pues en la, o sea, ya lo estás cansando, que era la palabra que tú ya estabas diciendo. Entonces empieza a mermar los otros órganos o empieza a mermar tu salud de una manera silenciosa hasta que llegan ya a estos puntos que eran los que ahorita tú señalabas. Entonces es bien importante que sí estemos, sobre todo ya de los 40 para arriba, pues sí estarnos haciendo un chequeo de cómo vamos. Y lo peor del caso es que sabes que una vez que ya te la detectaron y que ya te la diagnosticaron, se te empiezan a complicar con otras cosas, porque como tú dices, una vez que ya está diagnosticada, ¿hace cuánto tiempo tú ya no estuviste ahí mermando tu salud? Claro. Entonces ya para cuando tú ya fuiste diagnosticada, pues ya también una cosa lleva a otra y una cosa lleva a otra, y por lo general van de la mano la diabetes con el colesterol alto, porque la diabetes te hace precisamente que también el hígado se transforme en hígado graso, que luego también te provoca el colesterol, entonces tipo una cosa y otra y otra y otra, y para cuando te das cuenta te puede llegar a dar hasta un choque séptico, ¿verdad? Que es lo último que uno esperaría, ya es la consecuencia más pues exagerada, hay ¿no? diferentes circunstancias que desgraciadamente el cuerpo ya no resiste, llega a tope, entonces pues hay estudios que establecen que a partir de que tus niveles de glucosa empiezan a estar por arriba de 105 miligramos, o sea, ya empieza a haber un daño poco a poco en el torrente sanguíneo, pues el torrente sanguíneo alimenta de oxígeno a todas nuestras células, entonces pues va afectando poco a poco cada uno de los órganos, y los que se ven más dañados pues ya sabemos que es nuestro sistema nervioso con las neuropatías, la pérdida de la vista, que es la principal causa de pérdida, o sea, de ceguera en nuestro país por una enfermedad que no se pudo cuidar o que no se detectó o que el paciente no cuida en el transcurso de su vida. Bueno, podemos por ahí, por favor, Walter, la siguiente diapositiva. Algunos de los síntomas de la diabetes ya los estuvimos platicando por aquí, pero vamos a verlos uno por uno, ya. Muy bien, nos da mucha sed constante, se puede también tener una visión borrosa, pérdida repentina de peso, este es uno de los principales factores que debemos de identificar. También hay muchas ganas de orinar, hay un cansancio, te sientes cansado todo el tiempo. Hay también heridas que no sanan, que no se pueden curar adecuadamente, y pues también hay un aumento de apetito. Y ojo en los hombres, aquí tenemos también a veces que decirle a nuestros pacientitos que también pues los problemas sexuales. En la cama pues no estarían bien las cosas, ¿verdad? Entonces por eso hay que normalizar y cuidarnos para tener los valores adecuados en glucosa. Así es. La siguiente diapositiva por ahí, Walter, por favor. Ahora, ¿qué pasa o qué puede pasar? ¿Qué es lo que hablábamos? Si no controlamos todos estos niveles de glucosa, pues principalmente, como dijimos, hay afectaciones en ojos, hay la vista, hay afectaciones también en los riñones principalmente, y recuerden que estos riñones nada más pues tenemos dos, entonces tenemos que cuidarlos mucho. El hígado únicamente tenemos uno, entonces también hay problemas específicos en el hígado. En los pies, debido a esta mala circulación de la sangre y debido precisamente a la exposición, que estos pacientes con cualquier herida son más susceptibles a una infección. Entonces, porque la cicatriz no cura adecuadamente, entonces está expuesta al oxígeno, a bacterias, a muchas sustancias que te pueden causar una infección y que no te das cuenta. O sea, con una simple uña enterrada el paciente puede empezar con una amputación de ese dedito, y luego del pie, y luego de la pierna, porque no se trató a tiempo. También les producen úlceras, que después esas úlceras se vuelven en llagas, o se vuelven una complicación, lo que conocemos como el famoso pie diabético.
En la boca también pues puede haber problemas y principalmente el corazón, que desgraciadamente, como tú decías, estos triglicéridos y estas aunado a una presión arterial, a colesterol elevado, etcétera, pues la diabetes se tiene también relacionado a un mayor problema o un riesgo cardiovascular. Así es. Digo, ¿cuántas personas no hemos visto por ahí que tienen sobrepeso y desgraciadamente también les empiezas a ver que empiezan a andar con muletas? Y esto no es porque tengan algún problema pues en la forma de caminar, sino más bien es porque casi siempre las personas que son diabéticas presentan este tipo de heridas. Es como tú decías ahorita, el famosísimo pie diabético, que empezamos a ver que los deditos se les empiezan a poner moraditos. Si ustedes ven a una persona mayor con sobrepeso y le empiezan a ver los piecitos, los deditos morados, ojo, claro, eso ya es un super foco rojo de super alerta de si es tu papá o es tu mamá, luego llévatelos a checar, porque eso ya es un indicador de que efectivamente la circulación de la sangre no está siendo la adecuada, y una de las principales causas es precisamente esto. Y también, perdón que te interrumpa, en base a esta neuropatía pierden la sensibilidad en los pies. Nosotros a lo mejor traemos un zapatito ahí que medio nos incomoda, o alguna piedrita en el zapato que nos entró, etcétera, y nos damos cuenta, y estos pacientes no, podrían durar ahí días con la piedrita, o bien con un mal zapato, o con un zapato que no orne bien, o que no esté bien adecuado, y el paciente no se da cuenta, y ya cuando se lo quita y se ven las plantas de los pies, pues entonces te das cuenta de que ahí está la lesión y nunca la sintió, precisamente porque no siente dolor. Exacto, o precisamente como tú decías, no lo está sintiendo y el zapato le está rozando, y hace la ampolla, que ahorita nosotros, si estamos sanitos, de inmediato lo sientes y dices, ¡ay, me duele, me siento mal de la ampolla! Sí. No se dan cuenta, y lo peor del caso es que todo viene, una cosa trae otra, como decía ahorita Jazz, no les cierra, no les cicatriza esta herida, quedan más expuestos, se les empieza a infectar, y una herida que empezó siendo una herida muy chiquita se empieza a expandir. Sí. Y es entonces donde empieza la amputación de los deditos, y luego a eso le aunamos que cuando ya hablas con ellos y les dices, tienes que hacer cambios alimenticios y tienes que cambiar esto, y ellos dicen no, y luego ya les empiezan a cortar partecitas de su cuerpo, y es entonces donde dicen, es que el doctor me lo cortó. No fue el doctor, fueron tus decisiones, es consecuencia de tus hábitos alimenticios, y todavía vienen con nosotros y dicen, no, doctora, ahora sí vengo a que me cure. Pues vamos a tratar de controlar primero, sí, y prevenir, y luego muchas otras síntomas, o tratar de frenar ese daño que se está realizando. Y es que lo que sí quisiéramos dejar aquí muy en claro es también que hay muchas veces que ven a las nutriólogas como pues unas personas que nada más estamos fijándonos en el físico y eso, y la verdad es que no. No, para nada. O sea, nosotros lo que queremos es tratar de enseñarles a alimentarse, o tratar de hacer este tipo de cambio de alimentación, es precisamente porque, tenemos un cuerpo que está diseñado perfectamente para funcionar y para que nosotros no tengamos ningún tipo de problema, y 2, una vez que se detecta el problema es más caro resolverlo. Prevenir siempre va a ser más barato que curar. Claro. Entonces, si nosotros con unos cambios alimenticios podemos prevenir, llegar a estar tomando medicamentos que luego son caros, o prevenir una amputación, o prevenir una intervención quirúrgica, sí, ¿por qué no lo hacemos? O sea, la verdad es que si tenemos esta opción de comer un poquito más saludable, de cambiar nuestros hábitos alimenticios, y tienen a las personas adecuadas para poderlos coachar o guiar en este cambio, pues hay que tratar de hacerlo, ¿no? Y pues nada más por hacerlo, aunque sea por la economía familiar, ¿no? Exacto, y el tratar de quitarnos esto y el qué dirán, o el qué van a decir de mí cuando les diga que estoy enfermo, o cuando me vean que tengo que traer la insulina para todas partes. Digo, afortunadamente ya hay plumitas, hay muchas para poderlo hacer mucho más práctico, pero sí tenemos que ser responsables de nuestro cuerpo, de cuidar nuestra salud, porque recuerden que eso es lo más importante que tenemos. Si no tenemos salud, no podemos realizar absolutamente nada. Entonces es importante también, una vez que se detecta esta enfermedad, la calidad de vida que yo tengo, que yo quiero tener con el paso de los años. Se dice degenerativa porque va dañando poco a poco,
pero si tú cambias tus hábitos, si tú llevas una buena alimentación, tienes un buen estilo de vida, o tratas al menos de luchar, porque como vemos que también todos estos factores ambientales nos afectan diariamente, pues entonces poco a poco ir haciendo cambios, ir mejorando, y vamos a tener muchas de estas consecuencias atrás de nosotros, y les podemos decir prácticamente adiós. Igual con el paciente tipo 1, a veces piensan que, ay, es que pobrecito se va a morir. Para nada, a veces tienen mejor calidad de vida que mucha Exacto. gente que no tiene ninguna enfermedad de ese detectada. tipo. Exacto. Entonces el tratar de ser empáticos con las demás personas, y sabemos que no pueden comer ciertos alimentos, bueno, pues entonces no insistirle ni decirle, ay, hombre, no te va a pasar nada, Sí. ándale una copita, y más en los jóvenes que tienen diabetes, que con el alcohol pues sí pueden tener problemas, Sí. por hipoglucemias, etcétera. Entonces, pues tratar de ser empáticos, y en vez de decir cosas, pues ayudar y ser solidarios con nuestro familiar, apoyarlo en la alimentación, y pues ser un apoyo más que pues alguien que esté ahí juzgando. Claro que sí. Vemos por ahí la siguiente diapositiva que tenemos por ahí, Walter. Pilares para el buen control de la diabetes. Bueno, son 4 y hay que estar precisamente detrás de ellos. Primero Exacto. que nada es seguir el tratamiento prescrito por tu médico, Sí. no el que te recomendó la amiga, No, la no, para vecina. nada. O a mí me funcionó esta pastilla, o a mí me está funcionando esto. No, el médico tiene que establecer el tratamiento específico para ti. Si te dio un medicamento, cualquier tipo de medicamento que sea, hay que consumirlo. Ahora, en el caso específicamente de la metformina, sí es importante que aproximadamente después de 6 meses, si tú ya tienes tomando metformina, hay que suplementar con una vitamina B12, porque llega un punto en el que la metformina no deja que se absorba bien esta vitamina que nosotros consumimos, entonces hay que suplementar. Hay que también, en el caso de las mujeres, pues lo que es el ácido fólico, también tratar de consumir probióticos, y ojo también, a veces en diabetes gestacional y en diabetes tipo 2, cuando los valores no están bien controlados o que los valores son muy altos, que no te sorprenda y no te asustes si tu médico te dice, vamos a utilizar insulina. ¿Sí? No va a pasar nada, al contrario, esa insulina te va a ayudar a todavía mejorar los niveles. Entonces, hay pacientes con diabetes tipo 2 que utilizan insulina, sí la hay, al igual como mujeres con diabetes gestacional también lo hay, y que llevan un tratamiento en conjunto. Entonces, tratar de seguir las recomendaciones de los médicos, los horarios, y te puso también, es que el medicamento y la insulina se tiene que aplicar en estos horarios, tratar de ser ordenados y seguir esos horarios, porque luego los niveles se alteran y luego no sabemos qué está pasando, y a veces el paciente nos dice, no, sí, yo me la apliqué, pero pues realmente las cifras, así es, las cifras pues no nos mienten. Y otra parte también muy importante es el automonitoreo, el que nosotros podamos estar cuidando esos niveles y revisando en qué valores estamos antes y después de comer, antes y después de la comida, antes y después de la cena, porque eso va a ser como uno de los tantos caminos que nosotros tenemos que observar, y que el médico también lo observa, para ver si el tratamiento, tanto médico como nutricional y demás, está siendo exitoso, y a ir ajustando. Y a veces a mí me encanta cuando me dicen los pacientes que, ¿sabes qué? Ya el médico, tuve cita con el médico y ya me disminuyó las dosis de insulina, o ya me dijo que disminuyera el medicamento, o ya me quitó cierto medicamento, porque sí pasa, porque entonces los valores los vamos manejando también, que ya no se necesita utilizar esto, pero siempre de la mano con el apoyo médico y con tu nutriólogo. Sí, y luego, y también, o sea, también hay que agradecer que precisamente ahorita que decías del automonitoreo, la tecnología ha avanzado tanto que yo me acuerdo que hace como 20 años, pues el único que te podía decir si tenías diabetes o no era el doctor, o un estudio que te ibas a hacer a los laboratorios. Exacto. Pero la tecnología ha avanzado tanto que hay aparatos tan económicos para que tú te estés midiendo, ahora sí, automonitoreando los niveles de glucosa que tienes, que en Walmart, bueno, en todas estas tiendas hasta hacen promociones de que si compras tal paquete te dan tantas tiras reactivas, o ciertos días de promoción. Así es. Entonces digo, pues hay que hacer uso también de todos estos avances, y ya tenemos la posibilidad de que nosotros mismos podemos hacer esto. Pues es precisamente lo que decíamos, es por salud ya, porque luego somos bien extraños, no nos duele gastar en una hamburguesa esta de las estrellitas felices, que carísima. Cualquiera te cuesta como unos 200 pesos ya con la malteada y esto,
200, pero oye, te duele el codo para gastar en estas tiritas. Entonces es cuando tú dices, ¿cómo? O sea, lo que te va a dar una salud, una calidad de vida mejor, te duele, ay, está carísima, sí, pero claro, que te pongan la hamburguesa que te va a hacer a ti daño, 200 pesos, ay, claro sí, que sí, ahí claro, sí. O el Six que está, como pasó ahora precisamente con este tema de la pandemia, todo el mundo guardado en casa, exacto, pero dijeron la Isaca y ¡pum! Oye, llenos los Oxxos, y tú, ¿cómo? No. O sea, entonces hay que tener un poquito de congruencia ahí, hay que tratar de cuidarnos, la salud primero. Sí. Otro de los pilares que tenemos por ahí es precisamente, volvemos por ahí a la diapositiva, es el plan alimenticio. Ese es el número 3, el seguir en un plan alimenticio personalizado, que era lo que tú decías, que lo más importante es que vayamos con un profesional. Obviamente todos en cuanto a diabetes vamos a tratar de recortar la cantidad de carbohidratos a ingerir, pero no es nada más esto, por eso ya les hace tanto hincapié, es de manera personalizada, exacto, viendo los valores de cada una de las personas, de cada uno de, pues, tus grasas, o sea, vamos viendo precisamente el perfil que te sacaron en los laboratorios y en base a eso te diseñamos un tipo de de plan alimenticio, donde efectivamente vamos a tratar de cortar los carbohidratos al mínimo nivel para tratar de revertir estos daños, pero de una manera personalizada. Y por último, el cuarto pilar, Jazz, pues lo que es la actividad física. Siempre lo hemos dicho que al menos 150 minutos durante toda la semana. Y aquí también es bien importante que a veces los pacientes no lo saben, pero cuando tenemos un valor de glucosa arriba de 260, 270 miligramos por decilitro en sangre, que el paciente constantemente se está automonitoreando, pues lo ideal es no realizar ejercicio, porque estamos haciendo un mayor esfuerzo en el organismo, esa glucosa no se está utilizando, entonces los niveles están elevados y podemos llegar a tener problemas ahí. Pero sí es importante que aparte de estas 3 anteriores recomendaciones, pues la actividad física ayuda mucho. Tengo pacientes que en la mañana hacen actividad física y me dicen, es que me siento mucho mejor, pero aparte controlo mejor mis niveles de glucosa a lo largo del día, y ellos lo van viendo con el automonitoreo y con el glucómetro, que me dicen, ¿sabes qué? Ellas, si no hago ejercicio, mis niveles aumentan más, entonces voy a hacer todo lo posible por echarme mis 30 minutos, mi hora completa, etcétera, porque eso me ayuda más a controlar los valores. Claro, si no puedes en la mañana, pues lo puedes hacer en la tarde o puedes hacerlo en la noche, dependiendo de la rutina, pero para eso necesitas pues tener un equipo médico, un equipo multidisciplinario que te apoya a poder darte todas las herramientas necesarias para poder controlar tu diabetes. Y también un buen equipo de amigas que te digan, yo te acompaño a caminar, claro, vámonos, todas juntas. Sí. Pues nos están diciendo que nos quedan 5 minutitos y no me quiero ir sin compartir por ahí un par de recetitas que están súper rapiditas. Muy ricas. Que son muy ricas y que nos hizo favor de compartirnos de Celina Mireles. Te mandamos un saludo y te agradecemos infinitamente este par de recetas que son bajas en carbohidratos. ¿Las vemos, por favor? Les presento una costra de quesito marmoleado. Si se fijan, aquí soltó un chorro de grasa. Esta ya no tiene tanta, pero sí sigue teniendo. Esto se puede doblar y quedar como este y hacer un taquito de huevo con chorizo, con arúgula, aprovechando que tenemos una caja grande de arúgula. Y me encanta cómo se ve lo verde. Siempre hay que comer verde. Así que provechito. Esto es comida baja en carbohidratos. Saludos. Para que tengan una idea, esto es lo que se quedó de grasa. O sea, si se fijan, la mayoría de la grasa de la torta se queda acá. Bueno, y esa es una costra de queso con huevito, con machacado y con arúgula, y es completamente baja en carbohidratos, está llena de, ahí está, miren qué rico se ve, la verdad la arúgula es deliciosa. Dense la oportunidad de probarla, porque hay veces que parecemos niños chiquitos, o sea, vemos verde y es, ay no, guácala, no me gusta, pero sabe tan rica, de verdad, denle la oportunidad. Y efectivamente, como decía ahí Celina en el video, si suelta mucha grasa, hay que tener cuidado con eso, tratar de desgrasar un poquito, porque este tipo de alimentos, que es el quesito marmoleado, pues sí efectivamente está muy llenito de grasa y hay que tratar de quitarlo. Vemos por favor por ahí la segunda receta, que también es baja en carbohidratos.
para que amare. Aquí unas tortillitas, se las estoy presumiendo. ¿Serán de harina? ¿No serán? ¿Serán keto? ¿No serán? Con aguacatito, chilito del monte recién piscado y salecita. Provechito para los que están comiendo ahorita. Con mucho gusto. Hasta la próxima. Adiós, Nos Jazz. vemos. Bye bye, gracias.